Hola, ¿qué tal? Soy Augusto Trujillo. Bienvenidos a su canal de Filosofía y Epistemología. El día de hoy trataremos un tema bastante importante para la filosofía y es el texto titulado Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, de Martha Nussbaum. Efectivamente, Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense que nació el 6 de mayo de 1947. Estudió en Harvard y actualmente está orientando las cátedras de filosofía política, filosofía del derecho y ética en la Universidad de Chicago. Bien, en el primer capítulo de esta obra, Martha Nussbaum lo que busca es hablarnos de que existe una crisis silenciosa. ¿A qué hace relación esta crisis silenciosa? Esto trata con el tema de los mercados, de la relación entre la economía y la educación. Actualmente se está formando personas con una perspectiva de producir para el mercado. Es decir, el sentido de la educación, de formar personas con valores, con principios, se ha perdido y todo ha cedido en pro de la economía, en pro de los medios de producción. Martha Nussbaum nos dice que desde hace unos años para acá, aparte de la crisis con la economía, también hay una crisis silenciosa que se ha venido llevando a cabo, y es la crisis de la ausencia, de la pérdida de los valores, algo que afecta a la educación. Es decir, que desde esos años hacia acá se ha venido formando personas con la finalidad de producir sujetos, personas que aporten al mercado y digamos que se desplaza algo fundamental, y es que no solamente se tenga en cuenta los medios de producción y los medios económicos, sino que también el sujeto, el ser humano, los valores, los principios. Eso es lo que busca Martha Nussbaum, lo que pretende, lo que busca ella resaltar en esta obra, y la recomendación que nos hace es recuperar nuevamente este punto. Martha Nussbaum lo que busca con este texto, Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, es que las asignaturas, las áreas humanísticas, las áreas del conocimiento conocidas como ciencias humanas, han perdido su valor, se han visto desplazadas por muchas razones, entre ellas el tema o el objetivo de que las ciencias humanas no están aportando, no generan, digamos que dinero, no ayudan a generar dinero. Eso hace que la sociedad se mercantilice y que se desplace al individuo. Lo que busca Martha Nussbaum también es una filosofía práctica, una filosofía que no solamente quede en manos de unas pocas personas que son las que estudian o pasan por aulas de filosofía, sino que sea desde la practicidad, que cualquier persona pueda desarrollar su pensamiento crítico sin estar atada a este tipo de condicionamientos. Bien. Quisiera saber, muchachos, en cuanto a la crisis silenciosa, ¿qué observaciones, qué apreciaciones tienen ustedes? Comentando lo que ya nos dijo, yo lo percibí desde la forma de que la autora nos hacía una crítica con respecto a cómo las naciones están manejando actualmente el modelo educativo, en el cual buscan erradicar las materias relacionadas con el arte y las ciencias humanísticas. Esto ya que conciben que estas materias son inútiles y poco competitivas ante el mercado global. Olvidando la importancia de estas áreas en nuestras vidas, estas son necesarias para crear el pensamiento crítico y la capacidad de pensar por nosotros mismos. Como la autora nos decía, la educación es el proceso por el cual el pensamiento se desprende del alma. Además, la autora Martha Nussbaum nos dice que la educación no solo ocurre en las escuelas, sino que también debe nutrirse en las familias, tanto en los primeros años de vida como también en la etapa de maduración de los niños y niñas. Además,
es parte del Estado el que se debe encargar de garantizar y gestionar un plan integral de políticas públicas en el cual esté orientado a apoyar a las familias en procesos educativos y también de tareas como desarrollo de capacidades infantiles. De esta manera, dice que cabe aclarar que la educación no solo nos prepara para la ciudadanía, sino también para un trabajo y por ende para darle también sentido a nuestra vida misma. Y quiero también agregar que la autora al final nos dice que en los últimos años la educación científica se ha encargado de centrar las formas de las capacidades que tienen que ver con el pensamiento crítico, el análisis lógico y la imaginación, a lo que la misma autora nos dice que es parte fundamental de lo que ella llama el espíritu de las humanidades. Y por último, para complementar lo que mis compañeras ya han dicho sobre el primer capítulo, Marta Nussbaum nos muestra que aunque el interés actual de las naciones democráticas requieren de una economía sólida y un sector social o un sector empresarial próspero, estas también pueden ir de la mano con lo que son el arte y las humanidades, como mi compañera ya lo decía, porque claro, esto nos puede ayudar a fomentar un ambiente en el que se maneje la creatividad, la innovación o un sentido civista. Y por último también a resaltar que el problema no solamente radica en que la educación de alguna u otra manera está mal, pues porque no quieren incluir estas materias que utilizan como inútiles, sino que también radica el problema en que hay una cierta brecha de desigualdad en cuanto a lo que es lo socialmente económico en todo el mundo. Muy bien. Ahora que tú hablas de la brecha de desigualdad, es importante también resaltar, chicos y chicas, que Marta Nussbaum está influenciada por el pensamiento de Amartya Sen y de John Rawls. Lo que busca Marta Nussbaum al seguir este pensamiento, ella ya tuvo la oportunidad en el pasado de trabajar con Amartya Sen, hacia 1980 tuvo la oportunidad de trabajar con Amartya Sen. Marta Nussbaum efectivamente toma algo de John Rawls y es el tema de las teorías de la justicia. Lo que busca Marta Nussbaum al hablar de esta justicia es de que todos los ciudadanos estemos en igualdad de derechos y de condiciones frente a las leyes. Eso es lo que está buscando Marta Nussbaum. También tenemos que resaltar de la pensadora o de la filósofa varios puntos. No solamente es influenciada por el pensamiento de John Rawls y de Amartya Sen, sino que también es influenciada por el pensamiento utilitarista de John Stuart Mill y también del pensamiento de John Dewey. John Dewey fue un pedagogo que de cierta forma aportó en gran medida a la pedagogía en el tema de la educación. Marta Nussbaum busca señalar varios puntos específicos que llevan al sistema educativo a la crisis por la que estamos pasando. Efectivamente, todo el mundo se preocupa por la crisis en la economía global, pero se preguntan por la crisis en la educación. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? Efectivamente, como el nombre del texto lo dice, de su obra, sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Es que las humanidades aportan en la construcción de ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? No solamente de ciudadanos que generen unos bienes rentables, que generen una economía o que fortalezcan la economía de unas élites económicas, sino que estamos hablando del ser de cada ciudadano. Democráticamente, ¿cómo se está formando cada persona en valores? ¿Cuáles son los valores que cada persona tiene? Marta Nussbaum hace referencia más adelante cuando va a hablar de la cultura griega, porque si hay algo en lo que ella también ha hecho énfasis y en lo que es una experta, es en el tema de la filosofía clásica griega. Más adelante nos va a señalar cuál era el estilo de vida de los atenienses, de Sócrates, cómo aportaron los griegos al tema de la democracia. Tenemos entendido que los griegos, para los griegos, como tuvimos la oportunidad de verlo en el pasado, el sentido de la arete era fundamental. La arete, ¿qué era la arete? Buscar la virtud como excelencia.
Y eso es lo que nos propone Marta Nussbaum. ¿Qué tipo de ciudadanos vamos a ser? Ciudadanos que solamente generen bienes y servicios para los medios de producción, para las élites económicas, o ciudadanos que también, como lo dicen las compañeras, tienen la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, un carácter. Un carácter se alcanza cuando usted tiene la capacidad, no solamente de decir sí o no, estoy de acuerdo con esto o con aquello. No solamente es el carácter, sino cuando usted tiene los argumentos para decir por qué está de acuerdo o no está de acuerdo respecto a algo. Bien, más adelante en Educación para la Renta y Educación para la Democracia, ¿qué podemos decir? Al principio nos comentan sobre la Constitución que fue creada en India y también la que fue creada en Estados Unidos, que busca basarse en los derechos fundamentales institucionales, o sea, universales, que buscan el bienestar, la libertad, la justicia de todos los individuos como tal que viven en el mundo. Entonces, al principio, Marta Nussbaum nos habla de estas dos constituciones y de lo que hablan los derechos fundamentales. Muy bien. Marta Nussbaum también nos dice que hay dos sistemas o modelos en los cuales se encuentra el bienestar social, en la cual esta prevalece la calidad de vida tanto de los habitantes como también en el desarrollo de sus ciudadanos. Y también está el método apartheid, que es el que segrega a la mayoría de población que es negra, pues en Sudáfrica, por ejemplo, y nos dice que en esta, al segregarlo, pues se crea una desigualdad y deficiencias tanto sanitarias como educativas. Y finalmente nos dice que producir crecimiento económico no equivale a producir democracia. Muy bien. Bueno, en cuanto a lo que especifica la doctora, en lo que se puede concebir en cuanto a los Estados Unidos, se dice que como tal es un Estado federado. Y ese Estado federal en su constitución no garantiza ese derecho a la educación, pero se dice que Estados Unidos como tal, cada estado es independiente, alguno de estos también garantiza el derecho a la educación. Muy bien. Educación para la renta y educación para la democracia. Efectivamente, Marta Nussbaum nos nombra allí el tema del apartheid. Según el apartheid, en esos años, solamente el 25% de los ciudadanos, especialmente blancos, eran quienes tenían esas oportunidades de educarse en los distintos países donde se dio esta crisis. Solamente el 25%. El resto de la población, pues de una u otra forma quedaban excluidos por X o Y razones étnicas, culturales. Bien. Bueno, también nos habla de educar ciudadanos y los sentimientos morales y antimorales. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Educar ciudadanos, los sentimientos morales y antimorales. En ese capítulo tercero sobre de educar ciudadanos, la autora destaca esa importancia de la escuela, ya que de la escuela es donde se fomenta para que sean buenos ciudadanos y eso se forma de entre las familias, porque en las familias pues se les inculcan a los niños los valores, los principios y entonces ellos cuando aprenden esto, adquieren esto, lo demuestran en la escuela con sus compañeros y ahí pues se producen unas ventajas. En esas ventajas está
ayudar a los demás, para que no se sientan mal, para que no sientan vergüenza. Y entonces ahí se demuestran los valores que está el respeto, la responsabilidad, etc. Bien, vamos con Valeria. De igual manera, en la página 56, Marta Nussbaum también habla que los niños deben que ser educados acorde como su familia los ha sido educados, dado que algunas veces los niños, en su búsqueda de amor, fraternidad por parte de sus padres, toman cierta superioridad, como a querer esclavizarlos. Sin embargo, Jean Rousseau, él dice que los niños no son malos por naturaleza, sino que son instintos destacados de amor, y ellos, al necesitar esa atención, toman esos comportamientos que son erráticos y narcisistas. De igual manera, como decía, a la hora de esclavizarlos no es esclavizarlos, sino que un niño, un infante, al ser indefenso e impotente, toma esas actitudes para poder ellos sobrevivir. Lo mismo sucede muchas veces con algunos gobernantes, porque ahí entra una jerarquía, el cual un gobernante o un presidente no puede ser nada si no tiene a su ejército o sus ministros. Si no hay un subordinado al lado, no puede tomar ese poder. Y para culminar el capítulo 3, ella nos da una pregunta la cual ayuda a fomentar lo que se trata todo el capítulo, y nos dice qué es lo que, o cuál es la importancia de lo que nos enseña en esta búsqueda de lo que deben y pueden hacer las escuelas para generar ciudadanos con democracia. Él nos dice y nos estipula que los niños se tiene que fomentar a los niños que la habilidad no es algo para la cual estar avergonzado, y que pedir ayuda a los demás no significa ser indigno. También nos dice que es muy importante fomentar a los niños sobre la responsabilidad individual, para que ellos puedan crecer y madurar tanto en lo cognitivo como en lo social. Bien, lo que ustedes dicen es muy cierto. Marta Nussbaum se enfoca también en el tema, aparte de tratar, digamos que el enfoque ético, político y lo que tiene que ver también con la filosofía del derecho, y es que ella se enfoca también en el tema de las emociones, y nos dice que también tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. Parte de la formación de ciudadanos es que sean personas que, primero, tengan la capacidad de hacer un autoexamen, que se reconozcan a sí mismos como personas de forma interdependiente con los otros, es decir, aprender a ponernos en el lugar del otro. Eso implica también la parte emocional. Aprender a ponernos en el lugar del otro implica no solamente lo que él piensa, respetar lo que él piensa, sino también lo que él siente. Si está nervioso, si está feliz. Marta Nussbaum también toca el tema de las emociones. Y como tercer punto importante en la totalidad de la obra de Marta Nussbaum, tiene que ver también con la imaginación narrativa. Hemos hablado de la economía, hemos hablado del pensamiento crítico, de la importancia de argumentar, pero también viene el tema de la imaginación narrativa. ¿Qué podríamos decir acerca de la imaginación narrativa? Mauro. Brian. Acerca de la imaginación narrativa, Marta Nussbaum nos dice que es importante, ya que a través de ella se busca capacitar a los jóvenes para que se pongan en el papel y en los zapatos de las otras personas. Entonces nos da la importancia de interpretar el mensaje de esa narración, la importancia de entender sus deseos, sus sentimientos y las expectativas que la persona busca fomentar con su discurso, ya que de esa manera ayuda a que las personas sean más íntegras y más respetuosas con el mundo que los rodea. Muy bien. Otro punto, bueno, el tema de la imaginación narrativa hace también alusión
al tema de la poesía, de las letras, de las artes. Siempre que hablamos de la imaginación narrativa, podemos remitirnos a momentos históricos como el Renacimiento, la antigua Grecia. En el Renacimiento, cuando nos hablan del Renacimiento, ¿en qué piensa uno? Volver a nacer en la cultura del hombre. Ese volver a nacer en la cultura del hombre implica pensar en el trabajo que hicieron pensadores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. El tema de la estética, lo estético, el arte, la poesía, las letras, que nos dice Martha Nussbaum, también complementan en la formación humanística, porque estamos pensando en formar ciudadanos con sentido crítico que no solamente generen bienes y servicios para las grandes élites, sino que ciudadanos que a través de las letras y del arte complementen esa existencia que muchas veces, o a la que muchas veces es tan difícil encontrarle un sentido. Más adelante, Martha Nussbaum nos va a hablar de la pedagogía socrática y la importancia de la argumentación. Para los atenienses era algo bastante importante el tema de la participación en los asuntos de Estado. Como les explicaba anteriormente, los atenienses hacían reuniones donde participaban aquellos ciudadanos que de una o de otra manera se destacaban como ciudadanos virtuosos, que eran los que estaban en primer plano. Pero también más allá de ese primer plano, se le daba espacio a otro tipo de ciudadanos que independientemente de su rol en la sociedad, tenían aportes interesantes, sin olvidar que en ese momento estaban excluidas de participar en los asuntos de Estado las mujeres. Bien, Sócrates al respecto nos va a hablar de ellos, o mejor aún, Martha Nussbaum, cuando nos habla de la argumentación, como lo hacía Sócrates, recordemos que lo que hacía era que mediante el ejercicio de la mayéutica, generar conocimiento a partir de preguntas para ir conduciendo a la persona de tal manera que ella pudiese llegar a sus propias deducciones. Pero para llegar a establecer estas deducciones había que liberarnos de una cantidad de cosas. Precisamente, muchos de los políticos, especialmente generales y hombres, cuando hablaban de ir a la guerra y comenzaban a hablar de las distintas técnicas o estrategias, se dejaban llevar por sentimientos como la valentía. Hablaban de la valentía, nos decía Sócrates. Estos hombres hablan de la importancia de ser valiente, cuando ni siquiera tienen claro lo que significa ser valiente. Hablan de valentía, pero ni siquiera saben qué significa ser valiente. Cuando hablamos en educación del método socrático de participación interactiva, quiere decir que no apelemos al argumento de autoridad. Eso era lo que hacía Sócrates. Al nombrar a Sócrates, Martha Nussbaum nos dice que no debemos apelar solamente al argumento de autoridad. ¿Qué es el argumento de autoridad? Que como lo dice alguien de elevada posición social o económica, entonces ya lo damos por cierto, ya lo estamos dando por algo válido, por algo incuestionable, cuando realmente lo que Sócrates buscaba era que cada uno tuviera la capacidad de pensar por sí mismo. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues, comentando acerca un poco, Sócrates planteaba algo que era el valor del autoexamen. El autoexamen, pues, según Sócrates, es importante en la democracia, ya que este debe de tener un argumento coherente de responsabilidad e independencia. Pues, sin esto no hará que la democracia prospere, según Sócrates. También, pues, se necesita de una argumentación para este fin y, pues, se construye con autocuestionamiento, o sea, el autoexamen que él proponía.
con fundamentos individuales y pues así tener de claridad de dónde proviene, pues para exhibirlos no con una forma alardiente, sino con mutuo respeto, pues con el fin de llegar a una conclusión. Entonces eso era como lo que proponía acerca de este tema Sócrates. Además, Sócrates dice que estos argumentos no deben someterse a la presión de los pares ni a la autoridad. Además, el fundamento socrático, fomentando la responsabilidad de los argumentos y el intercambio de opiniones con respeto mutuo, va de la mano con el crecimiento económico. Bueno, para complementar un poco, Sócrates en su pedagogía nos decía que realmente el estatus de orador no era importante, que lo realmente importante era su calidad de argumentación, porque pues si una persona era capaz de argumentar, era valiosa para la democracia, ya que era capaz de resistir a la falsedad y a la sumisión. También nos decía que una vida no examinada no merecía ser vivida, ya que el primer problema de la falta de autodeterminación era que generaba una ausencia de claridad respecto a sus objetivos. Ahora miremos un punto de vista un poco más histórico, viendo que ya esta educación valiosa de Sócrates se viene dando hace varios años, mirando que en algunos países anteriormente pensadores como de Europa, Norteamérica y la India se dejaron de basar en el método de aprendizaje de la memorización y empezaron ya a tener un aprendizaje de la experiencia propia como tal y la argumentación propia. Bien, Sócrates nos decía al respecto. Para concluir, pues me gustaría agregar algo que la autora pone al final del capítulo, y es donde hace una comparación acerca de la gran diferencia que hay de los países que han tenido la influencia de la pedagogía de Sócrates a diferencia de los que no. Por ejemplo, en Occidente, hace el ejemplo de Estados Unidos y de los experimentos de la pedagogía de Sócrates con Dewey, que marca mucho la diferencia a la educación de la India. Pone la autora el ejemplo de que se basa estrictamente en memorizar. Entonces vemos esa diferencia tan marcada entre Occidente y Oriente. Bien, Sócrates al respecto nos decía que una vida sin ser examinada no puede ser vivida. Bien, chicos, y acerca del capítulo titulado Los ciudadanos del mundo, ¿qué podemos decir? En este capítulo la autora empieza hablando de la importancia de que las instituciones educativas que están alrededor de nuestro mundo puedan enseñar y mostrar a los alumnos la necesidad que hay de que ellos conozcan de que estamos en un mundo heterogéneo, haciendo énfasis en conocer de que hay diferentes culturas, diferente historia y geografía. Algo muy revelante que ella nos dice es que el conocimiento no nos garantiza la buena conducta, pero la ignorancia sí nos puede garantizar todo lo contrario. Para complementar sobre lo que dijo mi compañera, es que acá, independientemente que hay distintas culturas, distintos lenguajes, tradiciones, pero entre todos nos dependemos de uno al otro. Eso quiere decir que los problemas que se presentan en el mundo y siempre, como los problemas económicos, los problemas políticos, el cambio climático, son problemas que nos competen a todos como ciudadanos del mundo. Y para dar un diálogo a nivel mundial es necesario tener conocimientos en un mundo heterogéneo. Acá Tagore hace referencia a un tipo de conocimiento igual los estudiantes, él dice que los estudiantes deben que conocer las distintas tradiciones, los distintos lenguajes y también vivir vivencias para que si no se ponga estos estereotipos que se presentan por vivir en una ignorancia. Cuando ella nos habla de estos estereotipos, también nos habla de que cuando hablamos del Islam, lo conjugamos de una vez con lo que vendría siendo terrorismo. Entonces, si empezamos a romper con todos estos estereotipos, podemos conocer por qué estos grupos, qué tienen en común y cuáles son los intereses de entre ellos, como el idioma. Se dice que en un mundo unido como el que vivimos en este momento,
no se puede separar en fragmentos aislados o individuales. Por lo tanto, necesitamos de ese diálogo internacional en el cual todos cooperemos y podamos resolver todos los problemas que se presenten en cada nación o país. Muy bien. Uno de los puntos que también nos trata Marta Nussbaum, también nos habla Marta Nussbaum, es precisamente de el reconocimiento de las diferencias, la importancia del respeto a las diferencias y de un pensamiento más inclusivo. Como bien lo mencionaban ustedes, ese pensamiento inclusivo tiene que tomar en cuenta las distintas razas, las diferentes identidades sexuales, las distintas etnias. Todo eso es lo que nos ayuda a la construcción de democracia, el reconocimiento de las diferencias, sin importar la etnia, su identidad sexual, política. Todos estamos aportando en la construcción de Estado, en la construcción de democracia. Precisamente, es ahí donde radica la importancia de las humanidades. Bien. Ahora vamos a hablar de otro capítulo que es cultivar la imaginación, la literatura y las artes. ¿Qué podemos decir en este espacio o en este tema dentro de la obra titulada Sin fines de lucro? ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Bueno, Marta aporta que el conocimiento fáctico y la lógica no realizan al hombre totalmente. Hay otra capacidad que debe desarrollar, que es la imaginación narrativa. La imaginación narrativa es la capacidad de ponerse en los zapatos de otros, imaginar cómo sería estar en su lugar, sus sentimientos, sus expresiones, sus sentimientos, sus necesidades, sus dolores, sus expectativas, estrechamente relacionadas con la capacidad socrática de criticar. Ella nos lleva a ver a los demás individuos como persona propia. Bien, Nelson. Complementando con lo anteriormente dicho por mi compañero, dentro del libro Sin fines de lucro de Marta Nussbaum se nos introducen dos conceptos importantes para el desarrollo del ser humano: los objetos de transición y el espacio potencial. Los objetos de transición, como se nos muestra en el libro, con el ejemplo de Linus, del personaje de Peanuts, escrito por Charles Schulz, se nos demuestra que él siempre cargaba con su manta, una manta a la cual siempre recurría cada vez que tenía miedo. Dentro de los objetos de transición son todos aquellos con los cuales el ser humano desde pequeño se relaciona, aprende de ellos y cambia, por así decirlo, su manera de ver el mundo. Complementado a los objetos de transición están los espacios potenciales, los cuales son en los que el ser humano se desarrolla. Un espacio potencial de nosotros mismos desde pequeños son nuestros hogares, la escuela y todo lugar con el cual nos relacionamos, no solamente con objetos, sino también con seres humanos. Muy bien. Marta también nos dice que el arte logra que el hombre descubra el alma en el otro, pero que también descubra el arte también en sí mismo, en su interior. También nutre las capacidades emocionales e imaginativas, especialmente en los niños, pero también en los adultos. También el arte cultiva la comprensión, y Marta por último nos decía que el arte es una forma de integración de diferentes clases sociales que sin embargo y sin restricciones entre todos comparten el goce artístico. Perfecto, Brian. Este tratamiento se fundamenta a través de la experiencia del coro de Chicago y a través de la música logra sacar a chicos de comunidades marginales y convertirlos en ciudadanos del mundo, y que no se limiten a vivir el guión que la sociedad les escribió por ellos. También Inges Rousseau, que en su competencia práctica nos dice que la
importancia de que el ser sea capaz de hacer cosas por sus propios méritos y no necesite esclavizar a los demás. O en Donald Winnicott, el cual es un pediatra y psicoanalista, que plantea la importancia del juego, de los cuentos y de las canciones infantiles como mecanismos para aprender a ponerse en el lugar de los demás y como el arte alimenta la empatía. Precisamente acerca de cómo el arte alimenta la empatía, Marta nos dice que es importante enseñarle al niño la importancia de ver a los otros, no solamente como alguien que va a servir, como alguien que nos va a obedecer, sino como compañeros con los que de una u otra forma vamos a estar trabajando mutuamente por construir esa democracia. En la antigua Grecia, cuando los niños eran formados desde una temprana edad, una de las primeras cosas en las que se les hacía énfasis era en la importancia de reconocer a su compañero como alguien igual, independientemente de la posición social o económica que se tuviera. Como les decía anteriormente, en la antigua Grecia, los niños, cuando iban al ejército a formarse militarmente, eran instruidos bajo distintos entrenamientos, pero parte del entrenamiento consistía en que, sin importar la posición social o económica, todos tenían que aprender a vivir como hermanos, a reconocer la importancia del compañero. Alejandro Magno, cuando se preparó militarmente desde muy niño, su gran amigo y futuro amante, pero en ese momento de niñez, su gran amigo Hefestión, se dice que fue el único que pudo derrotar en combate cuerpo a cuerpo a Alejandro Magno. A partir de ese momento, Alejandro Magno, según nos dice la historia, nunca volvió a ser derrotado. Hefestión y Alejandro Magno. Bien, ¿qué más podemos decir en torno a este capítulo? Entonces, vamos con el siguiente capítulo. La educación democrática contra las cuerdas. ¿Qué nos dice Marta Nussbaum? La educación democrática contra las cuerdas. Marta es destacar la importancia de la humanidad frente al mundo impetuoso, el útil, el cual vendría siendo la educación. Entonces, lo que ella nos dice es que hay un pilar importante, es decir, la educación, y destaca mucho la educación en el occidente, y dice que esta forma individuos capaces para hacer cosas útiles y también rentables, forma personas, es una educación con fines de lucro, pero es alejada de las humanidades. Seguido a esto, tenemos que Marta hace una crítica al sistema gubernamental de las naciones, diciendo que una de las principales causas de que la educación esté contra las cuerdas es el hecho de la exclusión o la insensibilidad de los gobiernos hacia la solicitud de becas, que es una de las causas, que es aquí donde se nota el apartheid educativo, que es donde se dice que la persona cuyo estrato es superior pues merece educación superior, que se mira por ejemplo en Colombia, donde podemos ver que en las universidades públicas la educación es relativamente superior a las universidades privadas que se encuentran en las ciudades más grandes. Aparte de esto, ella hacía otra crítica y decía que las universidades, tanto en América como en los países occidentales, tenían el hecho de que no hacían inclusión de muchas facultades porque sentían que no les convenía. Daba el ejemplo de, por ejemplo, Asia, diciendo que en Asia y Europa excluían muchas facultades porque decían que eran solamente minorías las estudiaban. Entonces Marta decía que esto era un problema no solamente
de las humanidades, sino del gobierno en general. Bien, ¿y qué más podemos decir en torno a este capítulo? Nelson. Combinando lo anteriormente dicho por mi compañera, dentro de esta parte educativo se encuentra que facultades, las cuales tienen su propia especialización, como lo ha sido el área de filosofía, humanidades y artes, han tenido un recorte presupuestario a tal punto de que estas facultades han pasado a ser partes de otras. Como ejemplo estará la Facultad de Filosofía. Se sabe que en esa universidad no hay una facultad como tal de filosofía, sino que el área de filosofía hace parte de la Facultad de Derecho. Eso lo que genera es que a largo plazo las personas ya formadas tendrán una formación técnica, pero no tendrán la capacidad de juzgar a los altos mandos y autoridades, por lo que, por consecuencia, recortar el presupuesto en facultades de artes y humanidades hace que los seres humanos no se juzguen ni critiquen la autoridad que hay vigente. Es por eso que en este capítulo Martha Nussbaum nos decía que la crisis silenciosa y la educación democrática está en contra de las escuelas. Bien, recopilando lo que ha dicho Martha Nussbaum hasta este momento, en términos generales, las humanidades son más que necesarias en la formación de sujetos democráticos, de personas, en la construcción de democracia. Como ya lo habían dicho anteriormente, la lógica es necesaria mas no suficiente, pero lamentablemente se está formando personas con una visión empresarial, con una visión que genere bienes y rentas para élites económicas, desplazando la formación del sujeto, la formación de personas en relación con las distintas humanidades, con las distintas asignaturas que hacen parte de las humanidades, entre ellas la filosofía, que en últimas lo que busca es generar un pensamiento crítico. Al tener un pensamiento crítico vamos a tener un carácter, y ese carácter se forma a través de la vía argumentativa, lo que en algún momento Martin Luther King nos dijo: no levantes la voz, mejora tu argumento. Bien, los invito para que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones y den like. Gracias.